Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y en aquel tiempo, Jesús continuó su camino entre las multitudes, sanando a los enfermos y predicando las buenas nuevas del reino. Mientras caminaba, una mujer enferma, que había estado sufriendo de un flujo de sangre durante 12 años, se acercó a él con el corazón acelerado. Había oído de sus milagros y sabía que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Ella había luchado con su condición, desolada por su enfermedad, y el dolor en su alma se sentía más agudo que el sufrimiento físico. Entonces, con fe, se abrió paso entre la gente, y al alcanzar el borde de su manto, lo tocó. En ese instante, sintió que la fuente de su sufrimiento se detuvo, y sus entrañas se llenaron de paz. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, se volvió hacia la multitud y preguntó: ¿Quién me ha tocado? Lucas 8:46. Los discípulos estaban atónitos, pues la multitud lo oprimía, pero él miraba en busca de la mujer. La mujer, temblando, se acercó a Jesús y, cayendo a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, dijo él, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. La multitud que presenciaba este momento quedó maravillada, pues era evidente que el poder de Dios operaba a través de aquel hombre. Pero mientras hablaba, un mensajero se acercó con una triste noticia: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas 8:49. Al oír esto, Jesús mantuvo su rostro tranquilo y respondió: no temas, cree solamente, y serás salva. Lucas 8:50. El camino hacia la casa de Jairo, el padre de la niña, se llenó de un silencio tenso, donde la desesperación luchaba con la esperanza. Al llegar, los llantos y lamentos ya llenaban el aire. Jesús, al entrar, dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Lucas 8:52. Las risas sarcásticas de aquellos que no comprendían la soberanía de Dios llenaron el ambiente. Sin vacilar, tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Inmediatamente, la niña se levantó y comenzó a andar, y todos quedaron asombrados. En estos momentos, el poder de Jesús se revelaba no solo como sanador de cuerpos, sino como dador de vida. Sin embargo, mientras las multitudes alababan y glorificaban a Dios, otros en su corazón dudaban, pues la condición del corazón no siempre era visible. La fe se mostraba evidente en algunos, mientras otros se mantenían en la incredulidad. Así, en este escenario de milagros, las preguntas sobre la obra de Dios surgían en espíritu. ¿Qué más estaba por venir? La intervención divina en las vidas de aquellos que estaban dispuestos a creer parecía tener un propósito mayor. Y al mirar hacia el horizonte, Jesús comenzó a enseñar en parábolas, revelando el misterio del reino de los cielos, un reino donde la fe era la llave, y la esperanza, un refugio. Mientras el día terminaba, y las sombras se alargaban, el propósito del Señor seguía en movimiento. La obra de redención se acercaba a su clímax, y aquellos que seguían a Jesús se encontraban cada vez más cerca de entender el asombroso plan de salvación que su Padre Celestial había ideado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué transformaciones aún esperaban a los que creían, y qué destino aguardaba a aquellos que aún dudaban en su corazón? Solo el tiempo lo diría, pero ellos sabían que todo se cumplirá según su perfecta voluntad. Mientras Jesús continuaba enseñando, el murmullo entre los presentes crecía, la expectación era palpable en el aire. Sus palabras caían como semillas en tierras fértiles y áridas por igual, resonando en los corazones que anhelaban escuchar la voz de la esperanza. Pero entre esta multitud, había quienes miraban con desconfianza, preguntándose en su interior si realmente este hombre era el Mesías prometido. Aquella tarde, Jesús se sentó junto al mar de Galilea, y las multitudes se agolpaban a su alrededor. Entonces, les habló parábolas, usando imágenes sencillas, pero potentes, para ilustrar verdades profundas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 1:24, comenzó, proyectando una visión que iba más allá de lo inmediato. La imagen de la semilla, enterrada en la tierra y que había de dar fruto, empezó a calar en el entendimiento de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, había entre la multitud un fariseo llamado Simón, quien observaba con un corazón endurecido. Mientras los demás se maravillaban de sus parábolas, él se preguntaba si sería posible que aquel hombre, que hasta entonces había quebrantado costumbres, pudiera ser de Dios. En su mente, cavilaba las Escrituras, buscando evidencias que lo convencieran. Un día, como respuesta a su escepticismo, Jesús lo llamó y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo, intrigado, se acercó. ¿Cuál es tu mensaje, maestro?, preguntó.
Entonces, Jesús comenzó a relatar la historia de dos deudores, uno que debía mucho, y otro que debía poco. Cuando los perdonaron, ¿cuál de ellos amará más? Lucas 7:42, indagó. Simón, sintiéndose atrapado, respondió, el que más deuda tenía. Jesús asentó, revelando la magnitud de la gracia y el perdón de Dios. En este juego de ideas, el corazón de Simón comenzó a ser desafiado. No se trataba de lo que él percibía con sus ojos, sino de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Las palabras de Jesús comenzaron a romper las cadenas de su incredulidad, haciéndolo reconsiderar su posición. La luz del entendimiento empezaba a filtrarse en su alma. Mientras tanto, una mujer de la comunidad, conocida por su vida desventurada, se acercó a Jesús y comenzó a llorar a sus pies. Con sus lágrimas, lavó sus pies y los secó con sus cabellos. La atmósfera se volvió tensa. Un murmullo de desaprobación surgió entre los fariseos, incluyendo a Simón. Si éste supiese quién es esta mujer, pensaron. Jesús, con serena autoridad, dijo, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Lucas 7:47, el acto de amor y humildad de la mujer era un reflejo de la fe que muchos en la multitud aún no habían alcanzado. Las barreras del pecado eran derribadas por la verdad y el amor de Cristo, dejando a Simón y a los otros cuestionándose su propia relación con Dios. ¿Quiénes eran ellos para juzgar, cuando el amor divino estaba manifestándose de maneras sorprendentes? Así, el milagro del perdón se entrelazaba con la enseñanza del reino, creando una atmósfera donde la esperanza renacía. Las firmezas del corazón se empezaban a quebrantar, y la revelación del amor de Dios invadía cada rincón. La multitud, aunque diversa, comenzaba a ver que el camino de Jesús llevaban a la vida eterna. Mientras las lecciones del día llegaban a su fin, Jesús miró a sus seguidores y dijo, no temas, confía en el plan que mi Padre tiene para cada uno de ustedes. Lucas 12:32. La declaración agudizó sus sentidos. Las anticipaciones de milagros y redención resonaban en sus corazones, recordándoles que lo que parecía imposible no solo era posible, sino que estaba en marcha. Los misterios del reino de los cielos comenzaban a revelarse, que más magnífico iba a hacer el Señor. Cada historia, cada parábola, cada acto de compasión estaba entrelazado en su eterno propósito. Y así, una pregunta permanecía flotando en el aire: ¿cómo sería el próximo acto de redención que Dios mostraría a través de su Hijo? La promesa de lo desconocido susurraba en el corazón de los creyentes, preparándolos para un aún más asombroso despliegue de su poder. Mientras Jesús descendía del monte y la multitud lo seguía, había un murmullo renovado entre ellos. La mujer, una forma de vida quebrantada por las experiencias dolorosas, se había retirado, pero su acto de devoción dejó a todos intrigados. Los corazones que de antemano se habían resistido al mensaje del Galileo, ahora temblaban de curiosidad y cautela. Tal era la obra del Espíritu en esa multitud diversa. En ese tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos, quienes le preguntaron, Maestro, ¿qué significa esto? ¿Por qué perdonas los pecados? Marcos 2:7. Jesús, en su infinita sabiduría, les respondió, ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Marcos 2:9. Al escuchar esto, algunos de los fariseos comenzaron a murmurar, luchando con la identidad del hombre que tenían frente a ellos. Entonces, volviendo a la multitud, Jesús declaró, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y miró al paralítico, que yacía en su lecho, con compasión. Te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas 5:24. Un silencio reverente se apoderó del lugar mientras la energía divina envolvía al hombre. Y en ese instante, el paralítico se levantó, tomó su lecho y salió, glorificando a Dios. La multitud estaba atónita. Algunos clamaban, nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2:12. Las palabras de Jesús comenzaban a perforar las barreras de la incredulidad, y en sus corazones se abría un surco para la fe. Entre las sombras de la multitud, Simón observó la transformación. Era un símbolo del poder del Mesías, un toque de divina esperanza que lo desafiaba desde dentro. Mientras contemplaba la escena, se dio cuenta de que la enseñanza de Jesús contenía un poder que no podía ignorar. La imagen de la semilla que se entierra para dar fruto resplandecía en su mente, y la imagen del paralítico levantándose resonaba con fuerza en sus venas. Esa misma noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, Simón buscó un lugar solitario. En su corazón había una lucha, y las palabras de Jesús lo atormentaban, no temas,
confía en el plan que mi Padre tiene para cada uno de ustedes. En medio de la oscuridad, sintió que el Espíritu Santo lo estaba llamando y lo llevaba a una rendición. ¿Sería posible que todo lo que había creído estaba a punto de ser desafiado? Revelaciones comenzaron a fluir en su espíritu. Recordó las escrituras proféticas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Por un momento, su desconfianza se desvaneció y vio el propósito sobre el que había reflexionado. Y así, entre la incertidumbre y la revelación, Simón se sintió impulsado a volver al encuentro con la multitud. La noche había sido provechosa, pero él sabía que el verdadero misterio del reino apenas comenzaba a desplegarse. Jesús había dicho que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, Lucas 6:27, sin embargo, lo que él no sabía era que un nuevo desafío se avecinaba, que revelaría el propósito más profundo que el Padre había establecido. Un encuentro inesperado estaba por suceder, un momento que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de muchos. ¿Quién sería aquel que cruzaría su camino y qué milagro desataría en el nombre de aquel que tiene poder sobre los cielos y la tierra? La anticipación llenaba el aire, aguardando la revelación del divino decreto. Cuando Simón se reincorporó a la multitud, el aire estaba cargado de expectativa. La gente, todavía maravillada por el milagro del paralítico, se agrupaba en torno a Jesús, quien continuaba enseñando con autoridad. El reino de Dios se parece a un hombre que siembra buenas semillas en su campo, Mateo 1:24, proclamó, y las palabras parecían resonar en la fibra de muchos corazones allí presentes. Entre la multitud, un murmullo empezó a emerger, pues se decía que había un leproso que se acercaba. Su figura era apenas visible desde la distancia, su cuerpo marcado por lesiones, una representación del sufrimiento humano ante el estigma y el rechazo. Este hombre, despojado de todo, había oído hablar de Jesús y su poder para sanar, y con valentía avanzaba hacia él, decidido a buscar lo que parecía casi imposible. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lucas 5:12, gritó el leproso, su voz quebrada por la desesperación que había vivido por años en el aislamiento. En ese instante, Simón sintió que el cielo se contenía la respiración, y los corazones de los presentes se unieron en un clamor de fe. ¿Qué haría Jesús? Con profunda compasión, Jesús miró al leproso. Sus ojos estaban llenos de amor, y con un gesto inesperado, extendió su mano y tocó la piel marcada por la enfermedad. La multitud quedó en silencio, el toque de un leproso era visto con horror, pero el toque de Jesús traía gracia y sanidad. Quiero, sé limpio, dijo, y al instante, la lepra desapareció, y el hombre fue totalmente sanado. Lucas 5:13. Los gritos de júbilo se alzaron entre la multitud. Algunos lloraban de asombro, otros danzaban con alegría. La transformación del leproso se sumaba a la maravilla ya vivida, y Simón sintió que su corazón se expandía. La fe se estaba despertando en cada uno de ellos, y lo que antes parecía imposible se volvía parte de una realidad palpable. Mientras la multitud celebraba, Jesús, en su sabiduría, les recomendó mantener silencio sobre el milagro, deseando que la gloria no se enfocara en el acto, sino en el reino que había venido a edificar. Aún así, el eco del nombre de Jesús se esparcía como un fuego en la pradera, y la fama del Maestro iba creciendo. Simón, contemplando el gran despliegue del poder y la compasión divina, sintió un ardor en su alma. Las palabras del Señor resonaban en su mente: no les he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Y mientras el leproso abrazaba su nueva vida en libertad, una figura encapuchada se sobresalía entre la multitud, pareciendo observar con atención cada detalle del milagro. Había un secreto en esa mirada que Simón no podía ignorar. Como un viento que presagia tormenta, la incertidumbre junto a la revelación divina inundaban el aire. El encuentro con el leproso y la fe emergente en la multitud pronto encenderían un debate que atravesaría fronteras y tocaría vidas. Simón no sabía aún que esta historia de sanación sería solo uno de los hilos entrelazados en el vasto plan soberano de Dios, que estaba preparado para revelarse en el tiempo perfecto. Mientras el eco del milagro se desvanecía en el aire, Simón se preguntó: ¿qué más podría hacer el Maestro? ¿Qué nuevas transformaciones se desatarían en este camino hacia la redención de su pueblo? La anticipación crecía, preparada para desvelar un misterio aún mayor, el cual solo el cielo conocía. La multitud, extasiada por el asombro de la sanación, comenzó a dispersarse lentamente, pero el corazón de Simón seguía latiendo con fuerza. Su mente estaba profundamente cautivada por lo que había presenciado, pero había un peso en su interior, una inquietud que no podía ignorar.
A medida que caminaba entre la gente que celebraba, un pensamiento se le anidaba en el alma. ¿Qué significaba todo esto? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un oro anaranjado. Jesús, observando el bullicio, se volvió hacia sus discípulos, y con una voz tan profunda como el mar, les dijo: «Vengan, y yo los haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Las palabras resonaban con poder divisional, invitando a Simón y a los demás a un llamado que iba mucho más allá de lo que podían entender. «Maestro», preguntó Simón, «¿quieres que vayamos y compartamos estas maravillas contigo?». La mirada de Jesús se afianzó en él. Es necesario que lleve el mensaje de salvación a todas las naciones. El reino de Dios está cerca. Lucas 10:9. La fuerza de su voz, llena de propósito divino, hizo que Simón sintiera que estaba a punto de ser parte de algo grandioso, algo que cambiaría no solo su vida, sino la vida de aquellos a su alrededor. Mientras el destino se entrelazaba con promesas, la figura encapuchada que había estado observando con atención dio un paso adelante. Cuando el rostro fue revelado, Simón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un fariseo, un hombre de conocimiento y autoridad, famoso por sus estrictos seguimientos de la ley. Su mirada reflejaba tanto desafío como curiosidad. «¿Por qué haces todo esto, Jesús? ¿Quién te ha dado autoridad para tocar lo impuro y reclamar ser el enviado de Dios?». Las palabras caían en la atmósfera como piedras en un estanque. La multitud contuvo la respiración, una tensión palpable llenó el aire. Simón se sintió dividido entre su lealtad a Jesús y el temor de ofender a los líderes religiosos. Pero el maestro, lejos de vacilar, se volvió hacia el fariseo y respondió con voz firme: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos». Mateo 9:12. «He venido a llamar a pecadores, no a justos». El murmullo creció, contagiando a los presentes con un aura de asombro. Los corazones divididos empezaban a unirse en un clamor de entendimiento. La liberación que el leproso había encontrado se expandía, ahora tocando las heridas de la ley y el juicio. «Está aquí la verdadera paz», pensó Simón, mientras contemplaba a su maestro, que desafiaba las conveniencias y las expectativas de los hombres. La figura del fariseo, sin embargo, no se rendía. «Pero, ¿qué sabes tú de la ley? Si todos abandonan su camino, ¿qué les queda?». «La tradición es nuestra fortaleza». Los rostros de la multitud se tornaron de incertidumbre, algunos asintiendo, otros tomando valor en las palabras de Jesús. Simón sintió como la atmósfera se cargaba de división, una batalla entre el espíritu de la ley y la verdad de la gracia. Y en ese momento de tensión, las palabras del Señor llegó a su mente con claridad: «No les he dicho que si crees, verás la gloria de Dios». Juan 11:40. Con el corazón palpitando y una fe creciente, supo que era el momento de actuar. «Señor», dijo Simón, alzando la voz, ¿podemos ser testigos de tu gloria llevando este mensaje al mundo?». La multitud lo miraba, los corazones amenazando con explotar de anticipación. Jesús sonrió mientras sus ojos brillaban de amor y propósito: «Ambos, ustedes y yo, seremos parte de un plan mucho más grande. El tiempo de los milagros está apenas comenzando». Y así, mientras el cielo se oscurecía por la llegada de la noche, una promesa divina emergía en el horizonte: simientes del reino eran lanzadas, y el eco de la sabiduría se entrelazaba con la espera de múltiples transformaciones. Simón se dio cuenta de que, efectivamente, había llegado el momento de la revelación de un misterio aún mayor del plan soberano de Dios, que pronto dejaría a la humanidad asombrada. ¿Qué nuevas puertas abriría el Creador en su búsqueda de redención? Mientras las sombras de la noche envolvían la escena, la multitud comenzó a dispersarse, aunque un núcleo animado seguía en pie, pendiente de las palabras de Jesús. Simón, con su corazón aún palpitante por el ardor divino que lo invadía, permaneció cerca de su maestro, contemplando con anhelo el ardor de su llamado. «Quiero que estén preparados», les advirtió Jesús. «No se trata solo de sanar cuerpos, sino de restaurar almas. Miren a su alrededor, hay una cosecha de corazones listos para ser sembrados, pero también hay adversidades que enfrentar». Mateo 9:37. Los discípulos miraron a su alrededor, percibiendo la confusión y la curiosidad en los rostros de la multitud. Preguntas brotaban en sus corazones: ¿qué implicaría verdaderamente ser pescadores de hombres? ¿Cómo podrían tan frágiles y temerosos convertirse en los heraldos de una nueva vida? De repente, un murmullo reverberó en el aire. Un grupo de hombres se acercó raudo, vociferando palabras de denuncia. «Maestro, hemos oído que algunos de tus seguidores comen con los pecadores y los recaudadores de impuestos».
¿Es esta la manera de llevar el mensaje de justicia? Mateo 9 y 11, Simón sintió que la tensión en el aire se espesoraba, ya no se trataba solo de un feo dilema religioso, sino de la esencia del mismo mensaje de Jesús. El maestro, con una tranquilidad que desafiaba la tempestad, respondió, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5 y 32. La profunda respuesta de Jesús dejó boquiabiertos a muchos, mientras otros daban un paso atrás en resistencia. Simón, sintiendo un llamado de verdad, miró a su alrededor. Cada rostro representaba una historia, un sufrimiento cargado, una esperanza apagada. Señor, dijo Simón con una convicción renovada, ¿cuál es nuestro papel en este movimiento, en esta luz que estás trayendo? Sus palabras, llenas del ardor de su fervor, resonaron en los corazones de los discípulos. La respuesta de Jesús fue incisiva, la luz no se puede esconder, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5 y 14. Aquel anuncio no solo fue un llamado, sino también una advertencia. Jesús percibió los sentimientos en los corazones de sus discípulos, en un momento de profunda sabiduría, les explicó que el camino hacia la gloria estaría también marcado por pruebas. Y así, les digo, continuó, si desean seguirme, deben tomar su cruz y negarse a sí mismos, aun cuando el mundo lo rechace. Mateo 4 y 24, en ese momento, un silencio reverente llenó el aire mientras todos meditaban en cada palabra. La intensidad de la declaración de Jesús empezó a convertirse en un eco de su llamada. Simón sintió el fuego del Espíritu en su interior, definiendo su propósito. Señor, ¿cómo podemos llevar este mensaje de salvación y transformar corazones si el mundo nos rechaza?, preguntó, su voz temblorosa con la mezcla de fe y temor. Lo que van a afrontar es solo el inicio de un gran despliegue de mi poder, respondió Jesús. Las puertas de la salvación se abrirán y encontrarán al esposo, tanto los pequeños como los grandes. Muchos vendrán y se sentarán a la mesa, y los que están lejos serán traídos cerca. Esto, solo el principio. Lucas 1 y 29, el corazón de Simón se llenó de esperanza ante la visión gloriosa que Jesús había compartido. Estaba claro, había un propósito superior, una unción que trascendía sus temores. Y así, con un nuevo sentido de identidad y misión, los discípulos sintieron que la madrugada de un nuevo tiempo estaba a punto de despertar mientras el cielo nocturno se iluminaba con las estrellas. Un murmullo comenzó a levantarse entre los presentes. ¿Cuál sería la próxima herramienta en el vasto plan divino de Dios? Cuando se había hecho todo el silencio en la multitud, Jesús miró con serenidad y un destello de misterio iluminó su mirada. Pronto verán el cumplimiento de la promesa que ha estado oculta desde siglos. El reino de Dios ha llegado, y su gloria será revelada de maneras que nunca imaginaron. Una profunda expectación llenó el aire, reteniendo al mundo en un momento de anticipación divina, donde las esfinges de la historia se moverían y el amor incondicional de Dios cambiaría los corazones de su pueblo. Con el corazón acelerado, Simón sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba, y un nuevo capítulo de revelación divina estaba dibujándose, repleto de promesas y transformaciones inesperadas. Mientras la multitud comenzaba a disolverse y el murmullo de la anticipación aún vibraba en el aire, Jesús condujo a sus discípulos hacia el margen del lago, donde las aguas reflejaban la luz de la luna. El silencio de la noche se tornó sagrado, una atmósfera propicia para escuchar las verdades que el Maestro estaba a punto de compartir. Se acercan días de gran prueba y también de gloria, comenzó Jesús, su voz firme y clara. A medida que se adentren en este nuevo camino, no solo tendrán que enfrentarse a la oposición externa, sino también a la lucha interna. Cada uno de ustedes ha sido llamado a ser un faro en medio de la oscuridad. Mateo 5 y 14. Los discípulos se miraron entre sí, una mezcla de temor y valentía reflejada en sus rostros. Simón, como siempre, fue quien rompió el silencio. Pero ¿cómo podemos nosotros, que somos simples pescadores, llevar este mensaje a los corazones endurecidos? Es la obra del Espíritu en ustedes la que transformará las vidas, explicó Jesús. Y en esos momentos de debilidad es cuando mi fuerza se perfecciona. Lo que ustedes no ven ahora, es que el poder del cielo estará con ustedes. Recuerden, lo que llevan no es su propio mensaje, sino el mensaje del reino. 2 Corintios 12, 9, de pronto, el cielo se oscureció un poco más y un viento suave sopló, como un susurro divino, llevando consigo las palabras de Jesús, dibujando un cuadro de esperanza en la mente de Simón. Tenía que creer que, a pesar de las dudas y los miedos, el propósito de Dios se manifestaría en medio de la oscuridad. Jesús se giró hacia sus discípulos,
con los ojos llenos de compasión, dijo: sucederán cosas sorprendentes, sanarán enfermedades, liberarán a los oprimidos y proclamarán la buena nueva a los pobres. Recuerden esto, dondequiera que vayan, allí también está el reino de Dios. Lucas 10, 9. Los corazones de los discípulos empezaron a agitarse con un nuevo fervor, una expectativa que crecía palpablemente en su interior. ¡Qué grandes milagros estaban por suceder! Pero Simón sentía dentro de sí una pregunta persistente: Señor, ¿y si la gente no escucha? ¿Y si se burlan de nosotros igual que lo hacen con otros? Bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5 y 10, respondió Jesús en tono sereno, pero decidido. Al enfrentar desesperación y rechazo, nunca estarán solos. Recuerden a los profetas que los precedieron, quienes también enfrentaron el desprecio, pero cuya fe fue recompensada a medida que las palabras de Jesús resonaban en sus corazones. Un rayo de confianza comenzó a brillar en medio de la niebla de incertidumbre que los rodeaba. Pero la noche aún escondía misterios. Mientras regresaban a la aldea, uno de los discípulos mencionó: ¿y qué pasa con aquellos que son pobres de espíritu? ¿Qué esperanza hay para ellos? Ah, mis amados, dijo Jesús, con una sonrisa que iluminó su semblante: los pobres, los quebrantados, los que lloran, aquellos que buscan justicia, ellos verán el rostro del Padre. La promesa se cumplirá en ellos de maneras que su mente ni siquiera puede concebir. Mateo 5, 3-5. Al contemplar la profundidad de esas palabras, Simón se detuvo, sintiendo una impresión fresca y poderosa. Había en el corazón de Dios un designio eterno que abrigaba la restauración y el amor. Era un plan que se tejía a través de la historia, silencioso pero efectivo, y que estaba a punto de revelarse con mayor claridad. Esto es solo el comienzo, agregó Jesús, mirándolos a todos con una mirada profunda y significativa. Viene un tiempo en el que el Espíritu Santo derramará un poder nunca visto. Serán testigos no solo aquí, sino en las naciones. El misterio del que hablo, la promesa que he mencionado, revelará que incluso los más lejanos serán alcanzados y transformados por el amor de Dios. Un escalofrío de anticipación recorrió la espalda de Simón mientras cada palabra de Jesús resonaba en su ser, fabricando un puente entre el cielo y la tierra. Con cada paso que daban hacia la aldea, sentían en sus corazones que algo mayor que ellos estaba ocurriendo. ¿Acaso era posible que un reino tan vasto y maravilloso esté a punto de abrirse ante ellos? El viento soplaba a su alrededor, como si la misma creación aguardara la revelación de la gloria de su Creador. De pie en la orilla del lago, Simón sabía que este viaje era una aventura sin igual, un recorrido que los llevaría a momentos de gloria y sufrimiento, pero por sobre todo a una intensa revelación del amor del Padre. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y lo que estaban por experimentar sería más que un mero testimonio, sería un golpe de gracia sobre el mundo, donde el cielo se uniría a la tierra en una danza de redención. Así, el murmuro de la eternidad se aprovechaba de su viaje, y una nueva era estaba a punto de surgir. La aldea, iluminada tenue y suavemente por las estrellas, cobraba vida a medida que los discípulos se acercaban. La brisa fresca que soplaba parecía llevar consigo murmullos de expectante anticipación. Una multitud ya se había comenzado a reunir, atraída por las palabras de vida que previamente habían escuchado de Jesús. El rostro del Maestro resplandecía con el fulgor de un propósito divino y su expresión mostraba una profunda compasión. Que no se turbe vuestro corazón, les dijo, levantando su voz por encima del murmullo. Les traigo la paz, una paz que no es como la que da el mundo, sino una que solo el Padre puede ofrecer. Juan 2:27. Simón, aún lleno de preguntas, sintió como la alabanza brotaba desde lo más profundo de su ser. La paz de Cristo lo rodeaba, y con cada palabra de su Maestro, su corazón se llenaba de fe. Mientras se acomodaban en la plaza, Jesús comenzó a contarles la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Lucas 8:5. La atención de la multitud se intensificó mientras Jesús ilustraba la reacción de los corazones ante el mensaje del reino. Simón se imaginó como una de esas semillas y se preguntó: ¿seré terreno fértil o una roca en el camino? La inquietud interna lo llevó a contemplar la brillanteza del mensaje que traían. La obra del Hijo de Dios prometía transformar todo lo que tocaba, y esa transformación comenzaría en ellos. Al concluir la parábola, Jesús miró a su audiencia y les habló directamente. No se trata solo de escuchar, sino de entender y vivir. Benditos son aquellos que no solo oyen, sino que actúan según mi palabra. Santiago 1:22.
Las palabras resonaron no solo entre la multitud, sino también en el corazón de Simón. Una mujer del pueblo, enferma y angustiada, se abrió paso en medio de la multitud. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante Jesús. «Señor, si tan solo pudieras sanarme», imploró, su voz llena de desesperanza. Jesús, lleno de compasión, se inclinó hacia ella y, con suavidad, respondió: «Mujer, tu fe te ha sanado, ve en paz». Lucas 8:48. La sanidad se manifestó instantáneamente, y el asombro recorrió la plaza como un torrente de agua. Los murmullos de la multitud se tornaron en alabanzas. Muchos se dieron cuenta de que lo que veían era un claro cumplimiento de las promesas que hablaban de libertad y sanidad. «¿Quién es este maestro que tiene poder sobre la enfermedad?», se preguntaban unos a otros. Simón sintió que sus dudas se desvanecían. Sabía, sin embargo, que esto solo era el principio. «Ya se está manifestando el reino», pensó, mientras su corazón ardía de esperanza. «Cada uno de ustedes será un testigo», continuó Jesús, «no solo de lo que sano, sino de lo que se transforma. Aquellos que estaban perdidos hallarán su camino, los que estaban caídos se levantarán». Isaías 61:1. Sus palabras eran un eco de lo profetizado a través de los años, y Simón comprendió que se hallaban en la encrucijada de un profundo movimiento espiritual. «Pero, mis amados», advirtió Jesús, «el camino no siempre será fácil. Serán llevados a lugares que les exigirán valentía. Algunos se reirán de ustedes y otros cerrarán sus corazones». Mateo 10:14. A pesar del desafío, la determinación en cada corazón crecía. Con un gesto firme, Jesús levantó la vista hacia el cielo nocturno. «Esta no es solo una misión para ustedes, es un cumplimiento de la promesa de Dios que se ha movido a través de las generaciones. Porque en el reino de los cielos, el amor no tiene límites, y el deseo del Padre es que ningún hijo se pierda». Mientras las multitudes se dispersaban, un inquietante susurro surgió: «Aún quedaba por cumplir algo en este camino». Simón sintió la presión del poder divino alrededor de ellos, y una pregunta emergía en su corazón: ¿cuál será el siguiente paso de este plan asombroso que se despliega? La inquietud comenzaba a tomar forma, y Jesús sabía que había más en la historia que aún no habían visto. «¿Estás listo para lo que viene?», preguntó el maestro, con una mirada que penetraba las profundidades del alma. Simón comprendió que una nueva era se estaba gestando, y se sentía preparado, lista su fe, para abrazar el misterio que aún quedaba por revelarse. El reino de Dios se acercaba y con él, el cumplimiento de las promesas escondidas desde la creación misma. Mientras la noche se cierne y el murmullo de la multitud se disipa, Jesús se dirige a sus discípulos, su mirada llena de amor y propósito. «Hijos míos», dice, «el tiempo de la revelación ha llegado. Lo que han visto y oído hasta ahora es solo el principio. Pronto enfrentarán desafíos que pondrán a prueba su fe, pero no duden ni un instante de que el Padre está con ustedes». Juan 4:33, los corazones de los discípulos laten con una mezcla de miedo y expectativa. Simón, recordando cada milagro y cada enseñanza, siente que la acción del Espíritu empieza a palpitar dentro de él. «Maestro, lo que hemos presenciado es sobrecogedor», dice con fervor, «pero el mundo está lleno de incrédulos. ¿Cómo trasladaremos tu mensaje?». «Confíen en el poder del testimonio», Jesús responde, «y no teman a las repercusiones. Recuerden lo que se les ha prometido. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Con estas palabras, el camino hacia la misión se traza ante ellos, aún más visible en la oscuridad que envuelve la aldea. El eco de sus afirmaciones resuena en el aire frío de la noche. «Hoy es el día en que la luz que he encendido en ustedes debe brillar con fuerza en el mundo», les dice, mientras se prepara para salir de nuevo a las calles. Mientras avanzan, se encuentran con un grupo de hombres y mujeres, que han llegado atraídos por las historias asombrosas y los milagros del Maestro. Ellos buscan respuestas, sanación, una señal de que hay esperanza en su sufrimiento. Jesús, viendo sus rostros ansiosos, se detiene. «La esperanza que buscan se encuentra aquí, en mí, y yo les ofrezco la buena nueva. El reino de Dios está cerca». Lucas 10:9. Al escuchar esto, algunos de los presentes dejan escapar la risa nerviosa, mientras otros lloran de emoción. Las palabras de Jesús tienen el poder de traspasar las capas del desesperanza, y mientras habla, la atmósfera se llena de paz. Los corazones se van abriendo, como flores al sol, anticipando el milagro que pueden realizar en sus vidas. Simón observa, sintiendo un renovado propósito. Ve a un hombre a lo lejos, con el rostro surcado por la tristeza. Se acerca a él. «¿Qué necesitas, amigo?»,
Le pregunta. El hombre, vacilante, responde, he perdido toda esperanza. La vida me ha golpeado, y siento que estoy solo. Hoy no estás solo, dice Simón, volviendo su mirada hacia Jesús. Él puede transformar tu dolor en alegría. Permítele entrar en tu vida. Mientras el hombre escucha atentamente, una oleada de emoción recorre su ser. Simón se vuelve hacia su maestro. Podemos orar juntos, Señor, pide con fervor. Jesús asiente, y con las manos extendidas, comienza a orar. Una luz brillante parece rodear a todos mientras su voz se eleva en súplica. Los demás se unen en una oración comunitaria, las palabras fluyendo como agua viva. El silencio se convierte en un grosero susurro de expectativa, y de repente, el hombre se inclina, postrándose ante Jesús. Gracias, Maestro, clama, me siento libre. La multitud estalla en alabanza al ver el cambio que ha venido sobre él. Es la sensación del cielo tocando la tierra, una señal clara de que el reino de Dios se ha acercado a ellos. La alegría se desata, y el ambiente se convierte en un salón de adoración. Aquellos que estaban quebrantados encuentran consuelo, los sanos comienzan a creer, y los que dudaban se ven arrastrados por la corriente de la fe. Simón, sintiéndolo como una ola, entiende que este es el mensaje que él y los demás deben llevar al mundo. La redención y la sanación están al alcance, y cada paso que dan hacia adelante no solo los transforma a ellos, sino que también despliega un plan divino que va más allá de lo que pueden imaginar. La obra de Cristo se intensifica, y Simón siente la fuerte conexión espiritual que une sus corazones. Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6, piensa, y a medida que el sol comienza a despuntar en el horizonte, la luz brilla cada vez más sobre ellos. Recordad que las puertas del reino están abiertas, y es hora de que cada uno se convierta en un pescador de hombres. Mateo 4 y 19. Las palabras de Jesús se convierten en un canto en sus corazones, resonando mientras caminan juntos hacia el futuro. Así concluye este capítulo de revelación. Sin embargo, la historia de la redención apenas comienza a desplegarse en el tejido de la existencia humana. El eco de la verdad del reino resuena a través de generaciones, recordando que lo que parecía difícil, fue posible gracias a la gracia de Dios. Recuerda, querido lector, que cada historia de las Escrituras tiene un significado profundo, y tú también puedes ser un testigo de su gloria. Si deseas seguir explorando más sobre este asombroso viaje de fe y esperanza, necesitas suscribirte ahora al canal, para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas sean alcanzadas por la verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, porque tu voz es valiosa en esta comunidad de creyentes. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La grandeza del reino de Dios está en compartir su mensaje.